Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de entrar en la exposición del texto, voy a tratar de dar una breve introducción a lo que vamos a ver hoy. Una de las cosas que Pablo en estas cartas se dedica es, como en su gran mayoría, a exponer el Evangelio. De hecho, si lo vemos así, el Evangelio es el tema central de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es el tema que uno va a ver en las páginas de la Biblia. Ahora, una de las características de este Evangelio es que transforma vidas, que transforma pecadores. En esta carta, de hecho, uno ve claro cómo lo estructura el apóstol. Los primeros capítulos son, Pablo expone el Evangelio, expone las bendiciones que Dios les ha dado en Cristo a los éfesos y después cómo deben vivir a la luz de ese Evangelio. Esa es, digamos, una temática muy común de Pablo, es similar en Romanos, expone el Evangelio, los primeros 12 capítulos y después cómo deben vivir a la luz de ese Evangelio que ya conocen. Ahora, eso es porque cuando el apóstol expone el Evangelio, una de las cosas que expone es que Dios transformó a los pecadores. De hecho, si lo vemos aquí en el capítulo 2, en donde está nuestro texto, Pablo empieza describiendo así, en el versículo 1, por ejemplo, cómo describe que eran antes los efesios. Dice, Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos. Ahí vemos, el punto que voy es una transformación. Pablo los describe como que anteriormente ellos estaban muertos en delitos y pecado, pero les dice, Él os dio vida. Pablo describe que la humanidad antes de Cristo, los que no tienen a Cristo, son muertos sin delitos y pecados, y en cambio el estatus actual de la iglesia de Éfeso les dice que recibieron vida en Cristo. De hecho, si uno lee los primeros versículos de Efesios 2, esa es la temática, os dio vida cuando estabais muertos. Versículo 2 sigue describiendo lo que eran sin Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por ejemplo, ¿qué les dice Pablo? Hijos de desobediencia. Todavía en el versículo 3 los describe como hijos de ira. Los describe seguidores de Satanás literalmente, porque les dice que andaban conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya vemos ese contraste que Pablo va a empezar a marcar. ¿Por qué? Como vemos, incrédulos, muertos en delitos y pecados en los cuales anduvieron. ¿Conforme a quién? A Satanás, al príncipe de la potestad del aire. Pero luego, Pablo va a empezar a mostrar un contraste. ¿Y ahí qué es lo que muestra? Primero, una humanidad pecadora y después, la gran bondad de Dios. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Pablo les dice que a pesar de estar muertos, de ser seguidores de Satanás, hubo un tiempo que eran así, Dios los amó, les dice. Dios con el gran amor, Dios les está diciendo a esta iglesia que ellos fueron receptores del amor de Dios cuando estaban en un estado miserable, muertos en delitos y pecados, seguidores de Satanás, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero Dios que es rico en misericordia. Pablo se propone entonces exaltar la gran bondad de Dios en su trato con pecadores. Ahora, Pablo les dice, Dios ama a esa iglesia en Éfeso. ¿Por qué les dice? Aún estando muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. La idea es, a pesar de que estaban muertos, ya que no podían hacer nada, les dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Digamos, esa es la evidencia del amor de Dios hacia esa iglesia, que recibieron vida con Cristo. El amor de Dios hacia la iglesia de Éfeso causó eso, vida con Cristo. Y si leemos los versículos 5 y 6, ahí vemos esos resultados que digo. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, versículo 6, juntamente con Él.
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. El punto que vemos es este, o al contraste que me refería al inicio es, los muertos recibieron vida por la misericordia de Dios. Ya ellos no se dieron vida a sí mismos, sino que la operación de Dios en ellos fue que recibieron vida juntamente con Cristo. Digamos, esa es la perspectiva de la salvación que quiero que damos ahorita. Un cambio de vida, de muertos en delitos y pecados a vivos juntamente con Cristo. Y el apóstol les dice que esto fue por gracia, como leímos en el versículo 5, le dice, por gracia sois salvos. La idea es, no lo merecen, no, pero fue un don gratuito de Dios hacia ellos, que recibieran vida con Cristo, fue por la pura gracia de Dios. Y veamos la argumentación de Pablo ahí, porque les dice que fue Dios quien les dio vida juntamente con Cristo, que fue Dios quien los resucitó juntamente con Él, que fue Dios quien los hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Pablo está enfocando la operación de Dios en la salvación de pecadores y que ellos no participaron en lo más mínimo. El punto introductorio que quiero dar es este, que Dios es el autor de la salvación de los creyentes, de principio a fin. Que ese cambio radical de muerte a vida es obra exclusivamente de Dios, que no está en nuestra capacidad darnos vida a nosotros mismos, sentarnos nosotros mismos con Cristo, no está en nuestras manos, sino que es obra de Dios. Y así lo dice Pablo ya en Efesios 2:8. Después de decirles esto, de exponerles el evangelio, que eran muertos y que ahora están vivos en Cristo, les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo les dice que nuestra salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ya luego de argumentar de esta manera, el apóstol recita el versículo que estuvimos memorizando. Y la idea es, ¿por qué somos salvos por gracia y no por obras? Bueno, ahí Pablo les da el porqué en el versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Con esto en mente, vamos a abordar el texto desde 4 puntos. El primero va a ser ver la nueva creación. El segundo, la cabeza representativa de esta nueva creación. El tercero, el propósito de la nueva creación. Y el cuarto, lo que Dios ha preparado para la nueva creación. Entonces, punto número 1, la nueva creación. Quiero comenzar entonces la exposición del texto centrándonos en una pequeña porción del mismo. Las primeras 4 palabras dicen, porque somos hechura suya. Pablo entonces le dice a esta salvación, el motivo por el cual, a esta iglesia en Éfeso le dice, el motivo por el cual los cristianos somos salvos por gracia, no por obras. ¿Por qué les dice? Porque somos hechura suya. La idea es que Pablo le está diciendo aquí que la salvación es una obra que Dios hizo para su iglesia. Hechura suya. Digamos que la imagen aquí que nos presenta el apóstol es la de un artesano que trabaja con sus manos. De hecho, muchas versiones de esta Biblia lo traducen hechura de sus manos o mano de obra de Dios. El punto es claro, Dios dando forma a los pecadores de muerte a vida. Somos hechura suya. Podemos verlo así desde Efesios 2:8. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, Efesios 2:9. No por obras, porque somos hechura suya. La idea es, la salvación es un regalo de Dios porque es obra de sus manos. Ya es algo que Él hizo particularmente para su iglesia. Y la idea que el apóstol transmite aquí es Dios involucrado de una manera particular en la salvación de la iglesia y lo presenta por esta imagen de manos de obra, de hacer. Podemos verlo así, de recrear algo. Podemos decirlo así, aquí el punto que quiero dar es eso, la nueva creación. Ahora, digo nueva creación porque
en la Biblia podemos ver que hay dos creaciones. Una se nos narra en Génesis 1, y ahí podemos leerlo, y otra creación la podemos ver inaugurada con Jesucristo. Así como se nos presenta, por ejemplo, a Dios en Génesis 1 de una manera particular, involucrado con la humanidad, asimismo se nos presenta, es la imagen que quiero dar aquí, somos hechura suya, Dios de una manera particular con la salvación de su iglesia. Por ejemplo, en Génesis 1:27, Dios crea al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y lo crea de una manera muy particular. ¿Por qué? Distinto a la demás creación. Mientras la creación anterior a Adán fue hecha con sea la luz, sencillo, se hizo, o sean los peces en el mar, y fueron, produzca la tierra hierba verde, y fueron, con la creación del hombre se nos presenta, por decirlo así, Dios hablando consigo mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El punto es, Dios involucró de una manera particular con la creación del hombre, de una manera que no lo hizo con el resto de la creación. El punto es, al ser los cristianos, hechura suya, somos la nueva creación de Dios. Lo que recibimos es un regalo particular de Dios hacia su iglesia. Lo que recibimos es ser parte de la nueva creación. Juan Calvino, el reformador, comentando este pasaje, lo dice: al decir que somos obra de Dios, su intención no es considerar la creación en general por medio de la cual las personas nacen, sino que su intención es aseverar que somos nuevas criaturas por el poder del Espíritu de Cristo, no por nuestro propio poder. Esto se aplica a los creyentes, los cuales, nacidos en Adán, impíos y pecadores, son espiritualmente regenerados por la gracia de Cristo. Entonces, el punto que Juan Calvino presenta aquí es que los creyentes somos nueva creación. Digamos que la salvación la podemos describir con esas palabras: somos recreados en Dios, recreados en Cristo. Así como la primera creación vino a existir, la segunda creación es, Dios tomó material pecaminoso y lo hizo en santo, ya lo recreó. Y podemos verlo así. Hay muchos paralelos. Por ejemplo, podemos ver cómo el Espíritu Santo obraba en la primera creación para traer orden, como nos dice Génesis 1:2, que el Espíritu se movía sobre las aguas. Y de una vez podemos ver también cómo ese mismo Espíritu Santo vino a manifestarse plenamente en la nueva creación, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando dice: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Así como el Espíritu trabajó en la primera creación, asimismo el Espíritu trabaja en la nueva creación, dando vida de entre los muertos. Otro paralelo que podemos ver, asimismo como Adán recibió el aliento de vida de Dios mismo, asimismo nosotros los creyentes recibimos ese aliento que por medio del Espíritu Santo, por el cual nos resucita y nos hace sentar con Cristo. Ahí es cuando las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:17 se vuelven más patentes para nosotros. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El punto es, si alguno está en Cristo, es nueva creación, es parte de la nueva creación. Y lo podemos ver así. Con la primera creación el Señor iba diciendo que todo era bueno y terminó diciendo que esa primera creación fue buena y buena en gran manera. Ahora podemos meditar en eso, en cómo la nueva creación es aún más deleitosa a los ojos de Dios. Y lo podemos ver manifestada cuando vino Jesucristo y Él dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él, representando a la nueva creación, era la complacencia de Dios, mucho más bueno y mucho más bueno en gran manera que la primera creación en Adán. De ahí que el punto que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, es porque los cristianos somos la mano de obra de Dios. No nosotros que nos recreamos a nosotros mismos, sino que Dios operó la nueva creación en los que están en Cristo. De ahí de hecho podemos leer el Salmo 100, versículo 3, con las miras en la nueva creación, cuando dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios nos recreó en Cristo, podemos decirlo así. Y este es el segundo punto que vamos a ver, la cabeza de la nueva creación. Viendo entonces que los cristianos gozamos de la bendición de ser nuevas criaturas, meditamos en este otro breve fragmento de nuestro texto. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Entonces, ahora ya Pablo nos, podemos decirlo así, nos introdujo al tema de somos hechura de Dios, somos la nueva creación. Pero ahora nos describe también como creados en Cristo. Para entender esto, vamos a apoyarnos también en la primera creación. Y lo que quiero que veamos es que la primera creación no fue creada en Cristo, sino que fue creada en Adán. Como dije, la Biblia nos presenta dos creaciones, una en Adán y otra en el segundo Adán, en Cristo. Ahora, primero preguntémonos, ¿qué debemos entender cuando leemos estos términos? ¿En Cristo o el que acabo de decir? En Adán. Digamos que esta frase, en Cristo, nos comunica la idea de una posición ante el trono de Dios. Podemos decirlo así, una posición legal ante el trono de Dios. Dios ve, por decirlo así, dos tipos de humanidad. Una humanidad representada en Adán y la otra humanidad representada en Cristo. Los que están en la vieja creación en Adán y los que están en la nueva creación en Cristo. Esas son las dos humanidades que ve el Señor Jesucristo. Ahora, otra pregunta que me parece pertinente que debemos hacernos. ¿Cómo sabemos que la primera creación estaba en Adán? Hay varias maneras de verlos. Traigo dos de ellas. Por ejemplo, una que me parece a mí muy sorprendente es, por ejemplo, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Bueno, Eva cometió el primer pecado, pero ¿cómo nos dice Pablo en Romanos 5? ¿Por culpa de quién entró el pecado? Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte. La entrada del pecado ocurrió por causa de Adán. ¿Por qué? Porque la creación le fue sujeta a él. Otra de las razones que veo también es la maldición que cayó sobre la creación entera. ¿Por qué? Al estar la creación subyugada a Adán, porque a él se le dijo, señoread y sojuzgadla. Ya él era el señor de la creación. Al él pecar, se trajo consigo la maldición. El Señor le dijo en Génesis 3:17, Adán así, maldita será la tierra por tu causa, le dijo. El punto es, ¿por qué? Porque la creación estaba hecha en Adán, de ahí todo lo que Adán hacía, él, su descendencia, y lo que estaba bajo su dominio, iba a ser impactado por lo que él hacía. En este caso, la maldición cayó no solo sobre él, no solo sobre su descendencia, sino sobre el planeta entero. Pablo entonces aquí está diciéndonos que los cristianos pertenecemos a otro orden creado, ya no al orden bajo maldición en Adán, sino ahora al orden bendito en Cristo, porque somos creados en Cristo Jesús, otro orden distinto al de Adán. Cristo, un nuevo y mejor hombre. Mientras Adán trajo a ruina la primera creación, vemos Cristo viene levantando de los muertos y dando vida. Adán, podemos decirlo así, de la beatitud pasó a la ruina. En cambio, viene Cristo de un mundo arruinado, lo trae a la santidad y a la vida y al agrado de Dios, como muchas veces nos lo describe en Efesios 5, sin mancha. O en Efesios 1 también, que fuimos elegidos en Cristo Jesús para ser presentados sin mancha delante de Él. Adán presentó a la primera creación con mancha, mientras Cristo viene recreando y presentándola ante Dios sin mancha. Digamos, el punto es, un solo hombre trajo la condenación, un solo hombre trajo la nueva creación también. 1 Corintios 15:45, el apóstol lo escribe así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante.
Veamos aquí cómo Pablo pone en Cristo el postrer Adán espíritu vivificante. Podemos decirlo así, él es el resucitador vivificante. Mientras Adán lo describe como alguien que tiene vida, pero no era capaz de darla. En cambio a Cristo, espíritu vivificante, Él es el que vivifica, Él es el que resucita, el que levanta muertos, esa es la idea aquí. Entonces, con el poder de la resurrección, Cristo venció la muerte y inauguró un nuevo orden en Él mismo. Por eso repito el 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pertenece a un nuevo orden, ya no en Adán, sino en Cristo. Otro aspecto que también me parece que debemos considerar es que Cristo no es solo la cabeza representativa de la nueva creación, sino que Él de una manera similar, así como Adán fue el primer creado, así Cristo también es el primero de la nueva creación. Al Jesús, por ejemplo, en Mateo 1, ser llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, no solo nos está comunicando la idea de que Dios descendió a este mundo, no, sino que la nueva creación representada en Cristo se encontró con Dios. La idea es Dios con nosotros. ¿Quién es? La nueva creación en Cristo. Ya, lo que perdimos en el primer Adán, que fue a Dios, Cristo vino, Él, y lo trajo para nosotros, ese Dios con nosotros. Si estamos en Cristo, estamos en esa unión con Dios, podemos decirlo así, Dios está con nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Al final lo que quiero dar a entender es que nosotros como cristianos somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, porque nuestra salvación es obra de Dios y dependió plenamente del obrar de Cristo Jesús como cabeza representativa de la nueva creación. Así como toda la humanidad representada en Adán cayó en miseria, así la nueva creación representada en Cristo está en gloria sentada juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Ahora, punto número 3. El propósito de esta nueva creación. Una vez que Pablo entonces le dice a los cristianos que son nueva creación en Cristo, pasa entonces a describir el propósito para el cual fueron hechas nuevas criaturas. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El apóstol con esto de una manera maravillosa reafirma el concepto de salvación por la sola gracia. ¿Por qué? Porque Pablo indica que los cristianos somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero sí para buenas obras. Esto debe traer a nuestras mentes un entendimiento un poco más amplio del Evangelio. ¿En qué sentido? Debemos preguntarnos también que la buena nueva del Evangelio no solo consiste en el perdón de pecados, sino como acabamos de ver también consiste en una nueva creación con un propósito fijo. Consiste en ser más que libres de la condenación, sino que también significa en ser libres del dominio y del poder que la muerte y el pecado ejercen sobre todos los que descendimos de Adán. Ya el Evangelio nos libra del dominio con el que Adán no pudo. Adán no se pudo soltar del dominio de la muerte y del pecado. Cristo sí vino haciendo eso para nosotros. Nos dejó libres del dominio del pecado, libres de la muerte. Y esta realidad del Evangelio aplicada a las vidas de los creyentes, la resumo en este término: nueva creación con el propósito de buenas obras. Ahora con esto también debemos verlo de esta manera, que la causa de las buenas obras en el creyente es porque la nueva creación ya está operando en los creyentes. Así como la nueva creación es una realidad en el creyente y por ende el creyente tiene una nueva naturaleza, esa naturaleza está inclinada a traer honra y gloria a Dios por medio de su obrar, por medio de las buenas obras.
De esta manera es que podemos verlo así como la nueva creación está activa en el cristiano. ¿Por qué? Porque van comportándose como Cristo, van comportándose como Dios por medio de buenas obras. Entonces, las buenas obras ocupan un lugar en la vida del creyente, no para autorreconciliarse con Dios, sino como una confirmación de que la nueva creación está activa y operante en nosotros los cristianos. ¿Por qué? Si alguno está en Cristo, nueva criatura eso, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Siempre va de la mano, ser nueva criatura en Cristo, creados en Cristo para buenas obras. La Confesión Escocesa, en un capítulo titulado De la causa de las buenas obras, lo dice así: la causa de las buenas obras, confesamos, no es nuestro libre albedrío, sino el Espíritu del Señor Jesús que habita en nuestros corazones por medio de una fe genuina y produce aquellas obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. O citando a Martin Lloyd Jones, comentando este pasaje, él también decía: el principal objetivo de Dios al instruir nuestra salvación en Cristo no es simplemente que podamos ser perdonados, y así lo declara el apóstol en su carta a los Efesios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Se pregunta. Para buenas obras. Y de manera similar en su epístola a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué lo hizo? Pregunta. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El punto que quiero dar, hermanos, es que Dios nos rescató del pecado para manifestar la imagen de Dios siendo restaurada en nosotros. Dios nos rescató del pecado para manifestar la nueva creación operando en los cristianos. ¿Cómo? Manifestarla por medio de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. El identificador, podemos verlo así, evidente, de la nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es como el indicador de la nueva creación, las buenas obras. Y así lo declara el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Por ejemplo, 2 Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Colosenses 1:10. Pablo oraba por esta iglesia y les dice: ¿para qué oraba? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. 2 Timoteo 2:21 también. Pablo hablándole a los ministros dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. El punto es que la Biblia muestra que el actuar de los creyentes, podemos verlo así, que es algo evidente, porque es algo en que los cristianos debemos ocuparnos, en hacer buenas obras. El Señor Jesucristo lo explicó de una manera clara en el Sermón de la Montaña, Mateo 5:16, porque les dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El punto que quiero dar es que los cristianos somos nueva creación, y entonces esa nueva creación tiene un propósito claro, para buenas obras. Y como lo vimos, es algo recalcado mucho tanto por el apóstol Pablo como por Jesucristo. Es algo que el Espíritu Santo, podemos decirlo así, nos quiso dejar claro, que supiéramos cuál era nuestro propósito como cristianos: traer honra y gloria al nombre de Dios por medio de nuestro caminar. Nuestra confesión, capítulo 16, párrafo 2, lo dice así: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios, glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ellos, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Entonces, como vimos, la salvación es un regalo gratuito, por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús con un propósito para buenas obras, o como lo decía Pablo en
Corintios 9, para abundar en toda buena obra. Ese es el propósito por el cual Dios ha rescatado pecadores de aquí entre nosotros, para que esos pecadores abunden en buenas obras, reflejando la imagen de Dios o reflejando la nueva creación ya operando en ellos. Punto número 4. Vamos a ver entonces ahora lo que Dios ha preparado para esta nueva creación. Y lo describe la última parte del versículo que estamos viendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, acabamos de ver que Dios operó la nueva creación en la iglesia con un fin, buenas obras. Ahora, además de eso, ya de que nos recreó con un propósito establecido, ahora lo que quiero mostrar es que Dios no nos dejó a la deriva preguntándonos qué hacemos, sino que nos dejó claros estatutos, ya nos dejó claramente revelado cuáles son esas buenas obras en las cuales los cristianos debemos andar. Ahora, y lo digo, y ¿por qué digo que es claro o es evidente? Porque dice, porque Dios lo preparó de antemano. Es como Dios lo preparó de antemano y nos lo sirvió. Ahora, para entender esto, vamos a apoyarnos en la primera creación también. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos, como principio de la creación, podemos verlo así, vinieron a un mundo en el cual Dios ya había preparado de antemano para que ellos anduviesen en él. Génesis 1:27. Leo para ustedes hasta el 31. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay que da fruto y que da semilla, y os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces, el punto que quiero que veamos es, el ser humano como corona de la creación vino a un mundo que Dios ya había preparado para ellos. Si Dios no hubiera hecho eso, muchos de los mandatos que Dios le dio a Adán y a Eva no hubieran tenido sentido. Por ejemplo, cuando les dio el mandato de fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, Dios preparó de antemano la tierra, ¿para qué? Para que ellos anduvieran en ella, para que se fructificaran, para que multiplicaran. Ellos no hubieran podido sojuzgar la tierra a menos de que Dios la hubiera preparado de antemano para ellos. O el mandato de cuando el Señor les dice: señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, requirió la preparación de antemano. ¿De qué? Que Dios preparara los peces en el mar, las aves en los cielos y las bestias en la tierra. Si me entienden, el punto es ya que los mandatos que Dios le dio a los representantes de la primera creación no hubieran tenido sentido si Dios no hubiera preparado de antemano ese terreno para que ellos anduvieran en esos mismos. Entonces, así como Dios preparó un entorno para que la primera creación anduviese obediente a su mandato, de esta misma manera Pablo nos lo pone así: preparó de antemano para que los cristianos anduviésemos en ellas. Ya, el hacer buenas obras es algo que debe ser claro para los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo preparó de antemano para nosotros. Y podemos verlo así: ¿cómo lo preparó? Nos dio un nuevo corazón y nos dio su ley en nuestro corazón para que podamos andar en ella, como lo dice Ezequiel 36. Nos dio su espíritu, escribió su ley dentro de nuestros corazones para que pudiésemos obedecerla. De hecho, es ahí donde vemos que se marca ese gran contraste. ¿Por qué? En el versículo 1 de Efesios, ¿cómo les dice? Estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ya, era lo característico de los cristianos: muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis.
perdón, era la característica de los cristianos cuando no eran cristianos, quise decir. Anduvisteis en otro tiempo, andaban en pecado, mas ahora, cuando la nueva creación operó en ellos, Pablo les dice cómo deben andar. Buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Veamos el contraste. Andaban en delitos y pecados y ahora la nueva creación debía andar en buenas obras. En Adán, podemos decirlo así, vivíamos de cierta manera, pero ahora como nueva creación, al experimentar el poder de la resurrección en nosotros, el poder de la nueva creación operando en nosotros, ya los cristianos tenemos otra manera de vivir. Vivir en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora el punto que quiero llegar es, ¿por qué son evidentes? Porque son claras. Primero, porque Dios escribió su ley en nuestros corazones. Y ahora, es tan claro lo que Dios quiere que hagamos, que nada más abramos nuestras Biblias y, por ejemplo, vamos a Éxodo 20. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios quiere? Lea Éxodo 20. Ahí está, su ley de Dios. ¿Quiere confirmarlo? Vaya a Deuteronomio 5, una repetición de la ley de Dios. Se pregunta, ¿cuáles son las buenas obras que Dios quiere que usted y yo andemos? Ahí están. Amar al Señor su Dios. Rechazar la idolatría. Honrar a padre y madre. Honrar a las autoridades. Entonces, esas buenas obras están claramente reveladas para nosotros y aparte de eso, escritas en nuestro corazón para que anduviésemos en ellas. Y si uno va a la Biblia, es lo que uno se encuentra de una manera clara. Mandatos de cómo Dios quiere que los cristianos vivamos a la luz de su evangelio. Por ejemplo, uno lee Romanos 12:1. ¿Cómo empieza Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está, las buenas obras que Dios quiere y que Dios preparó de antemano para nosotros. Romanos 12:2, podemos ver una buena obra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Podemos verlo así, otra buena obra. Igual, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Si nos preguntamos cuáles son esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, vayamos a su palabra y ahí están claramente reveladas. Entonces el punto es, hermanos, que Dios nos salvó por gracia, no por obras. ¿Por qué? Porque operó la nueva creación en nosotros con el propósito de que abundemos en buenas obras y Dios abundó en tanta gracia con nosotros que nos las escribió en nuestro corazón para no dejarnos a la deriva, para que sepamos cuál es el camino por el cual debemos conducirnos como cristianos. Ahora, para ir terminando, traigo dos breves aplicaciones con respecto a esto. Entonces, una, ya viendo que somos nueva creación en Cristo, preparados para buenas obras y que se nos han dejado claramente plasmadas, ya preparados para que andemos en ellas, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Cómo espera que respondamos ante eso? Y el punto es que debemos responder a la revelación del Evangelio, a saber que somos nueva creación en Cristo, preparados para buenas obras, debemos responder comprometidos con la voluntad de Dios. Debemos comprometernos plenamente con el señorío de Cristo, con su reino, con su voluntad. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Su voluntad son las buenas obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia a fin de estar comprometidos con Cristo de por vida, con Cristo, con sus prioridades. Y traigo un ejemplo particular. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Nos preguntamos. Primera Tesalonicenses 4:3 lo describe de una forma clara. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, nosotros como cristianos, se espera que estemos comprometidos de por vida con esas buenas obras que Dios preparó de antemano, con nuestra santificación. Es como cuando, podemos verlo así, como cuando el rey David estaba con los famosos valientes de David y él dice, cómo quisiera agua de aquel pozo. Él ni la pidió, él nada más expresó su voluntad, cómo la quiero, y quisieron sus sirvientes,
fueron al pozo de Belén y la trajeron. Ni siquiera esperaron una orden directa, no, sino que sabían claramente cuál era la voluntad del rey, y esos siervos de inmediato hicieron la buena obra para el rey. Lo que quiero traer es eso, hermanos, que nosotros, o se espera de nosotros un compromiso similar a la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora, lo traigo, por decirlo aquí, en tres áreas particular como iglesia local. Primero, me dirijo a los esposos. Dios espera de los esposos ese compromiso, ¿con qué? Con la santificación. Ahora, y un tópico particular es con la responsabilidad de amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Ahora, también es bueno verlo de esta manera. No sabemos si a muchos de nosotros, como esposos, nos va a tocar en algún momento dar la vida por nuestras esposas para prolongar la vida de ellas. No sabemos si llegaremos a eso. Pero un punto particular que sí sabemos que diariamente nos toca amar a nuestras esposas como Cristo, en un aspecto en cual el Pablo lo dice en Efesios 5, 25 al 26, en el cual dice, el cual se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, como les dije, no sé si nos tocará a algunos de nosotros ya dar la vida por nuestras esposas, pero de lo que sí estoy seguro es que a diario tenemos la oportunidad de estar comprometidos con la santidad de nuestras esposas. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua por la palabra. Los esposos debemos estar comprometidos con la santificación de nuestras esposas. ¿Cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué? Porque es la voluntad claramente revelada de Cristo para su iglesia, en particular para los hombres, que el esposo instruya a su esposa en la palabra de Dios. Podemos verlo así, para los hombres, son los cristianos, son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para que instruyan a sus esposas en la palabra del Señor. Usted como esposo, nada más pregúntese, ¿cuál es la buena obra que Dios preparó de antemano para que usted ande en ella? Bueno, para que instruya a su esposa en la palabra del Señor. Podemos verlo así, como esposos, podemos darle muchas cosas a nuestras esposas, entretenimiento, ciertos lujos, lo cual en sí mismo no es malo, pero si solo nos centramos en eso, podemos verlo así, y no le damos la palabra de Dios a nuestras esposas, estamos preparándolas a ellas o estamos dejándolas como anillo al dedo para la vieja creación. Nosotros como hombres debemos preparar a nuestras esposas ¿para qué? Para la nueva creación. Digámoslo así, si como hombres no procuramos darle la palabra de Dios a nuestras esposas, no estamos caminando en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Podemos decirlo así, fracasamos en eso, sino que estamos enseñándole a nuestras esposas, sean como la primera creación. Sino que como hombres quiero que tengamos esto claro, la voluntad de Dios es vuestra santificación, la voluntad de Dios para mí sea que yo esté comprometido con la santificación de mi esposa. Ahora, no solo a los casados, a los solteros aplica muy similar. ¿Por qué? Aunque ahorita mismo no tienen una esposa a la cual instruirla en su palabra, deben estar comprometidos con su santificación personal, instruyéndose en la palabra del Señor, siendo atentos a lo que le enseñan domingo a domingo, que es la prioridad que Dios tiene para enseñarles en sus vidas. A tal punto que lo veo así, si usted ahorita como hombre, como soltero, no está comprometido con su santificación, no piense en otra cosa, sino comprométase con su santificación. Eso es lo que quiero que quede plasmadas en nuestras mentes como hombres. Ahora, a las mujeres. Efesios 5, 22, ahí narra otra de las buenas obras para que Dios preparó de antemano para las mujeres, que estén sujetas a sus maridos como al Señor. El punto aquí que Pablo recalca es, digámoslo así, el respeto que las mujeres deben tener por sus maridos, y lo trae a comparación. Es un respeto similar al que deben de tenerle a Dios mismo. Le dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Podemos parafrasear esto de esta manera. El apóstol les dice así, les dice, mujeres,
¿Quieren ver cómo se refleja su amor por Dios? Véase cómo usted trata a su marido. Pablo toca, por decirlo así, una fibra muy sensible. ¿Quiere saber qué tanto usted respeta a Dios, qué tanto lo tiene en alta estima? Vea el trato que usted tiene por su marido. Dámoslo así, hermanas, si tuvieran un día, digamos, supongamos un escenario ficticio, que Jesucristo vaya a habitar en su casa un día y tenga la condición de tráteme como trata a su esposo. ¿Lo trataría o no? Ya usted sabe cómo lo trataría. El punto es, ya que Cristo espera que las mujeres estén comprometidas en su santidad, que estén comprometidas en reverenciar a Dios, en tenerlo en alta estima. ¿Por qué? Porque la reverencia que tienen por Dios, la estima que tienen por Cristo y su señorío se ve claramente en cómo se tratan a su cónyuge. Para las solteras es muy similar. ¿Por qué? Véase nada más cómo trata a la autoridad que Dios le puso ahora, a sus padres. Como usted trata a sus padres es un reflejo de cómo tienen alta estima a Dios. Y asimismo puede preguntarse cómo usted va a tratar a su futuro esposo. Vea usted cómo trata a sus padres actualmente. Eso refleja la alta estima que usted le tiene a Dios y cómo usted va a tratar a su futuro esposo. Ahora, para todos en general, bueno, Dios espera lo mismo de todos nosotros como membresía en general, que estemos comprometidos con nuestra santificación. Ahí mismo, en Efesios 4, por ejemplo, el apóstol dice, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego, en plural, que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. La interrogante que quiero plantear aquí es, ¿cómo la nueva creación trata a la nueva creación? ¿O cómo se manifiesta ese compromiso con la santificación mutua? Porque ya somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para estar comprometidos con nuestra santificación los unos con los otros. Por ejemplo, Efesios 4:2 lo dice. ¿Cómo debemos comportarnos con la santificación mutua? Soportándoos los unos a los otros en amor. Ya, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para soportarnos los unos a los otros. Esto es tal así, que debemos verlo de esta manera. Primero, que Dios me puso aquí, en esta iglesia, ¿para qué? Para que muchos de ustedes me tengan que soportar y viceversa. Pongámonos en el yo de cada uno y todos tenemos que soportar a muchos. ¿Por qué? Uno, por causa de nuestro pecado. Y dos, este es por decirlo así, es soportarlo en amor. ¿Por qué? Porque la nueva creación ya opera en nosotros y lo que la otra persona hace que me molesta, bueno, yo amo a esa otra persona en Cristo. Podemos verlo de esta otra manera, igual en Efesios 4:2. ¿Cómo debemos verlo? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. O podemos verlo como lo dice en Hebreos, procurad la paz para con todos. Bueno, como miembros de iglesia, Dios quiere que como iglesia guardemos el vínculo de paz, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de paz. Efesios 4:29 lo pone así, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Vámonos así, ¿cómo espera Dios que mi compromiso con la santificación de mis hermanos se manifieste? Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y eso podemos verlo así, ¿se logra cómo? Tenga la palabra de Dios aquí, aplíquela a sus hermanos, dígasela. Ahí tiene algo que fijo va a ser de edificación para el que usted le hable. Y podemos verlo así, cómo yo me preparo cuando veo a mis hermanos. ¿Qué palabras de edificación le podré dar? Ya llevo mi mente cargada de la palabra de Dios. Porque al final este es el propósito para el que Dios nos creó. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Efesios 4:32 dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros. Entonces somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para perdonarnos los unos a los otros. Efesios 5:19,
hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Esta es otra buena obra que Dios quiere para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Combinemos. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hablar entre vosotros salmos con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el punto es que preguntémonos, ¿hago eso? ¿Hablo con mis hermanos salmos, alabamos a Dios juntos o no? Se espera de la nueva creación que esté comprometida con Cristo y su voluntad. Como lo dice nuestra confesión, debemos ser diligentes en avivar la gracia de Dios que ya está en nosotros. Como cristianos, la nueva creación ya está operando en nosotros y es nuestra responsabilidad avivarla. Y la iglesia local es un punto principal, ya preparado de antemano por Dios para que ejerzamos esas buenas obras. Pedro describe la iglesia local así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, quiero traer a mente que la iglesia es este punto donde nosotros nos comprometemos, o Dios preparó de antemano para que nosotros estemos comprometidos con el amor mutuo, con santificación mutua. Y es este entorno el cual Dios preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras. Y para terminar, la segunda aplicación, otro punto que quiero que veamos es cómo Cristo ve a esta nueva creación. Vimos que en sí mismas estas obras no son meritorias de la gracia de Dios. Ya no nos recreamos a nosotros mismos, no, Dios nos creó para buenas obras. Pero una de las cosas que quiero que tengamos claros es que Cristo ve a su iglesia, la nueva creación, con agrado. Tal agrado que Él, acepta nuestras buenas obras. Como lo dice nuestra confesión, capítulo 16, párrafo 6, por ser aceptas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptas en Él. O como lo dice Efesios 1:6, el Señor nos hizo aceptos en el amado, ya. Por estar en Cristo ya somos agradables a Dios. Podemos verlo así, de ahí la razón por la cual todo lo que un creyente haga con el fin de darle gloria a Dios es agradable a Él. ¿Por qué? Dios se agrada de su iglesia. Así como Dios se agradó, como lo dijimos antes, de la vieja creación y dijo que fue buena y buena en gran manera, ¿cuánto más la nueva creación que está en Cristo? ¿Por qué? Porque ellos están en su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Y la iglesia local es el punto en donde Dios prometió su presencia. ¿Por qué? Porque Él se agrada. Así como la presencia de Dios estaba en Edén y Él se paseaba por medio del Edén, asimismo la presencia de Dios está en su iglesia con agrado. Sofonías 3:17 lo describe así, hablándole al pueblo restaurado de Sión, le dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Quién? Jehová. Dice, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Digamos, ¿quién se gozará sobre ti con alegría, iglesia? Le dice, bueno, Jehová. Callará de amor. ¿Quién callará de amor por su iglesia? El que habló al inicio, Jehová. Se regocijará sobre ti con cánticos. Veámoslo así, es la imagen que el profeta da, es Dios mismo cantándole a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es receptora del agrado de Dios. O Isaías 61:3 nos da una imagen que es como el jardín que Dios cuida, porque dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, Dios se agrada de los cristianos como iglesia. La iglesia es el punto donde Dios se deleita. Y por ende, lo que los cristianos hacen son ya deleitoso para Dios. Nuestra confesión, igual capítulo 16, párrafo 6, dice, esas obras mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades. Al punto que quiero llegar es, aun cuando nuestras obras están cargadas de nuestras imperfecciones, de nuestra debilidad, a Dios le son agradables por estar en Cristo. Y lo que quiero llegar es que no aflojemos, que no desistamos. ¿Por qué?
porque lo que hacemos, por mínimo que nos parezca, por estar en Cristo, es agradable a Dios. O como le decía el apóstol a los Corintios, 1 Corintios 15:58, él decía, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es el mismo, mis hermanos. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya podemos verlo así. A Dios le agrada más una oración hecha en debilidad, pero con lucha, que una oración no hecha, o que una oración de un incrédulo. Ya, porque Dios se deleita en su pueblo, en su obrar, en su actuar, en su cantar, en cómo reciben la palabra de Dios, en cómo lo adoran. Dios se agrada en lo que su iglesia hace. Y muchas veces Satanás lo que pone, por decirlo así, en nuestros corazones es, a Dios no le agrada. Pero el punto es, si estamos en Cristo, si buscamos esa revelación de Dios para nosotros, esas buenas obras, a Dios le agrada lo que los cristianos hacen. Así como un padre, ya, ve caminar, ve los primeros pasos de su hijo, que son torpes, se cae, se raspa. A un padre le agrada ver a su hijo dando esos primeros pasos en torpeza. De una manera similar, a Dios le agrada ver a su iglesia yendo, como dice ese himno, firmes adelante. Dios se agrada de lo que hace su iglesia, porque su iglesia está en Cristo, y Cristo la presenta santa y sin mancha delante de Dios. La mirada de Dios está en nosotros los cristianos, porque he aquí, esos que están en Cristo, en quien Dios tiene complacencia, el cuidado y el amor paternal de Dios están sobre la nueva creación que es en Cristo. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por mostrarnos cómo tú nos has hecho nuevas criaturas en Cristo y por mostrarnos cuán amor ha sido el tuyo, Señor, que no solo nos hacen nuevas criaturas, sino que también nos dices lo que hacer, nos pones un corazón dispuesto a esas buenas obras. Gracias por tu gran misericordia. Rogamos, Señor, que seamos transformados cada vez más por tu palabra, para que cada vez esa nueva creación sea evidente en nosotros. Bendícenos, Señor, y gracias por tu palabra. Síguenos hablando, Señor, cada vez más, y ayúdanos a transformarnos cada vez más. Amén.